aire fresco viendo la mañana. Quédate en la mañana, lo mejor en diversión, los mejores invitados, la mejor televisión. Vamos hasta el mediodía, no tiene comparación, y aquí nos esperamos en Son. Saludamos entonces y le damos la bienvenida a la mañana a Naila Cafruni. Ella es psicóloga, administradora de empresas, especialista en terapia familiar y también especialista en enfoque sistémico y programación neurolingüística. Pero quién mejor que ella que nos explique de qué se trata esto. Está como enredado, no entendemos. Bienvenida. Muchas gracias por su invitación. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades, toda enfermedad tiene una causa que es de tipo emocional o psicológica. Hay un alemán de apellido Hammer que se lleva muchos años investigando en el área y él creó la nueva medicina. En la nueva medicina él se basó en toda la teoría de la biología total, que argumenta que digamos que todo conflicto se vive en una parte del cerebro y que esa parte del cerebro es el que coordina una función o un órgano en el cuerpo. Así que cuando nosotros tenemos un conflicto, ese conflicto es permanente en el tiempo, nos toma de improviso, nos coge sin recursos para enfrentarlo o asumirlo de una manera adecuada, inmediatamente se ve reflejado en el cuerpo físico y es donde ya aparece lo que antes estaba en el campo emocional, pasa al campo ya del cuerpo físico y hay una traducción biológica de ese conflicto de tipo emocional. Por lo tanto, todas las enfermedades tienen una causa que es de tipo emocional. Y ya están como ya se sabe qué enfermedad ocasiona qué situación, ya se tiene, o eso tiene que estudiarse, sí. Claro, ya ellos hicieron una cantidad de investigaciones muy bellas y debido a esas investigaciones fue que crearon la nueva medicina. Y entonces ya han encontrado que hay enfermedades que tienen una causa y que esa causa particular que es de tipo emocional tiene una traducción en el mismo órgano, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, yo trabajo constelaciones familiares, que es otra teoría que la creó otro alemán que se llama Bert Hellinger, y a través de la constelación de enfermedades he encontrado otras enfermedades conectadas con nuevos conflictos. Entonces es un trabajo muy lindo porque ya podemos confirmar a ciencia cierta que efectivamente cuando uno tiene un conflicto interno y no lo resuelve, inmediatamente tiene una traducción biológica. ¿Cuáles son esos conflictos o los más comunes, digamos? Bueno, nosotros tenemos muchos conflictos a lo largo del tiempo y de la vida. Lo que pasa es que cuando en realidad un conflicto tiene una traducción biológica en el cuerpo, eso depende de la interpretación que yo le dé a mi conflicto. Por ejemplo, si yo como mamá tengo un conflicto con uno de mis hijos y ese conflicto es, voy a poner un ejemplo, mi hijo fue asesinado a causa de una bala perdida y mi hijo era un hijo bueno, entonces yo no puedo de alguna manera superar el dolor, la rabia, ¿sí?, por lo que sentí en ese momento y sigo con el dolor y la rabia, y es permanente en el tiempo. Como yo no lo supero, no lo trasciendo, entonces ese conflicto ya tiene una traducción biológica, en donde se traduce en el cuerpo en un cáncer de seno izquierdo si la mujer es diestra, y si la mujer es zurda tiene una traducción en un cáncer de seno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que un conflicto de nido o un conflicto de hijo se vive en una mujer diestra en un cáncer de seno izquierdo y en una zurda en el cáncer de seno derecho. Sin embargo, podríamos decir, ¿y si tengo cáncer de seno izquierdo, yo soy diestra y no tengo hijos? Porque no solamente nosotros tenemos los hijos biológicos, digamos así, sino que también tenemos los hijos psicológicos. Es que yo tengo una pareja que hace como de mi hijo, tengo un conflicto ahí, lo vivo en el seno izquierdo y no en el seno derecho, que es donde se expresaría un conflicto de pareja. Ese conflicto hay que tener en cuenta que es de mucho impacto, genera mucho dolor, genera mucha rabia. Vamos a decir, bueno, supongamos, yo asumo el dolor de la pérdida
de mi hijo, lo trasciendo al área espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Lo acepto con amor, asumo de que así fueron las cosas y entonces esa persona no tiene por qué darle cáncer. O sea, que ¿dónde está la causa de la enfermedad? En la mente, ¿no? Cuando yo Bueno, tengo un conflicto no solucionado. Y cuando esa persona llega de pronto a tu consultorio con ese problema, ¿cómo se trasciende de pronto la muerte de un hijo? Porque es imposible, pues diríamos nosotros, se le matan a uno un hijo, es imposible superar eso, pero ¿cómo superarlo? ¿Cómo haces tú el estudio en esa persona? Bueno, aparte de eso yo constelo enfermedades. En la constelación además yo me doy cuenta exactamente por qué la persona tiene la enfermedad. A veces nosotros a través de una enfermedad sacamos varios conflictos, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico y determinamos que esta enfermedad está conectado con estos conflictos, empezamos a trabajar los conflictos, inmediatamente empieza la persona a mejorarse. Yo he tenido casos de recuperación de un cáncer de columna vertebral en toda la columna y va súper bien. Lo primero es que la persona ha mejorado, ya no tiene cáncer en las cervicales, en las lumbosacras, y la de la dorsal ha cedido. Es que de hecho, no sé si has notado, Julio, de pronto cuando uno está relajado, cuando no tiene problemas, se siente uno bien, o sea, es decir, aparte de que uno está bien espiritualmente, psicológicamente, el cuerpo se siente bien, uno nota ese cambio. Así es que se van curando de pronto. Bueno, pero es que tú acabas de decir algo muy importante y es, se siente bien. Si yo pienso bien, me siento bien, y si me siento bien, muevo una emoción, y es la emoción la que tiene un efecto en mi cuerpo. Yo te quiero preguntar algo, entonces, ¿Sí? A propósito del tema del día, ¿de qué manera se podría vivir como una consecuencia física el hecho de que uno tenga un problema con su pareja? Por ejemplo, Joana y yo somos novios y yo estoy profundamente enamorado de ella y ella se va y me deja. Y lo dejo Por empezado mal. Exacto, por ejemplo, ¿de qué manera se podría evidenciar como físicamente a manera de consecuencia eso? Mira, Ajá. todo depende de la interpretación que tú hagas de esa pérdida. Por ejemplo, es que yo tengo mucha rabia, ¿sí? Además tengo dolor, tengo tristeza. Ese cúmulo de emociones van al estómago y entonces aquí a mí que me da una gastritis. Resulta que no, yo tengo rabia además porque yo cometí el error y entonces ya encima de la rabia tengo rabia conmigo y tengo culpa al estómago y si no trasciende eso, una úlcera gástrica. Pero resulta que es que ella me hizo una embarrada terrible, ¿sí? Cualquiera que haya sido. Y entonces es posible que vaya y afecte mi colon. Entonces todo depende de la interpretación que cada uno haga del conflicto, va y se expresa en una parte del cuerpo, ¿sí? O sea que yo quiero preguntarle de manera genérica, ¿cuál es como la etapa de investigación que usted hace con cada paciente en el momento en que la consultan, la visitan? Cuando la persona llega a la consulta, inmediatamente hacemos el análisis de todas las enfermedades que ha tenido a lo largo de la vida. Además, porque las enfermedades que ha tenido a lo largo de la vida ya me dice a nivel psicológico que se está moviendo en la persona. Además, yo personalmente hago el genograma familiar, el árbol genealógico, con todas las enfermedades del sistema. Con base en eso, yo ya sé, además, qué se está moviendo en mi paciente y qué se mueve en todo el sistema familiar, porque eso afecta a mi paciente. No solamente yo asumo mis enfermedades, sino lo que traigo de atrás. El 70% de nuestros conflictos tienen origen en la familia, en lo que yo traigo de atrás. Eso iba a preguntar. Yo creo que la mayoría de personas, ¿cierto? O muchas personas hemos vivido la separación de los padres, hemos sufrido la separación de nuestros padres. Eso genera en uno como hijo enfermedades, digamos ya cuando uno ya está más grandecito. Claro que porque sí. es que la separación de los padres es dura y uno como niño de pronto no la sufre, por ejemplo, no está muy consciente de ese sufrimiento, pero está ahí, dolor, ¿verdad?